bendiga, hermanos, a todos. Dios bendiga a cada uno de los papás que está aquí. Damos gracias a Dios por sus vidas. Yo también doy gracias por el padre de mis hijos, ¿verdad? Ese gran padre que Dios les dio a mis hijos, que Dios bendijo a mis hijos con este padre, porque realmente lo da todo por sus hijos. Y pues yo le doy gracias a Dios por la vida de ellos. Amén. Y para no ponerme a llorar, hermanos, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Ezequiel 22:30. Capítulo 22, el versículo 30. Un solo versículo lo vamos a leer. Mensaje para los papás. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Vamos a orar, hermanos, así como están sentados, Padre Santo, que estás en el cielo en esta hora. Venemos una vez más delante de ti, pidiendo, Señor, que seas tú, Señor, así como has estado, Señor, desde el principio, sigas con nosotros, Espíritu Santo. Muévete, Señor, habla a través de mis labios, Señor. Me quito, me hago a un lado yo para que te pongas tú, Señor, y que seas de bendición, Señor, para tu pueblo, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En este capítulo, hermanos, 22 de Ezequiel, todo el capítulo en sí, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Acerca del pueblo de Israel, lo que está haciendo, ¿verdad? Y el profeta Ezequiel, al igual que el profeta Jeremías, profetizaron en el tiempo de cautividad babilónica, cuando Israel, Judá, Jerusalén fueron llevados a cautiverio a Babilonia. Y así que en este capítulo 22, igual que en el capítulo 18, el profeta aquí va recalcando o recontando, ¿verdad? Por decir así, los pecados de Israel. Y aquí habla, en todo ese capítulo, habla de cómo la sociedad judía había caído en corrupción. Cómo desde los reyes, los profetas, a unos sacerdotes, los padres de familia, familias enteras, hermanos, cayendo en la corrupción. Entonces, termina, este capítulo termina hablando de lo que está pasando, ¿verdad? Con el pueblo y lo que Dios iba a hacer con el pueblo, ¿verdad? Y aquí en este versículo 30 dice el versículo busqué entre ellos hombre. Ahí, hermanos, la palabra hombre, ya ve que a veces nosotros nos dirigimos, decimos hombres, la palabra hombres para referirnos a mujeres y a hombres, pero aquí la palabra hombre se refiere, si la palabra se pone en hebreo, la palabra se refiere específicamente a un varón. O sea que esa palabra es para un varón, ¿verdad? Entonces aquí, en esta palabra, Dios está buscando un varón, hermanos, que se pare en la brecha. Fíjense nada más qué tremendo, ¿verdad? Él buscaba un varón para que se parara ese varón en la brecha y que él, Dios mismo, detuviera el castigo que le iba a dar a su pueblo por tanta corrupción que había en ese tiempo. Pero dice la palabra que no lo halló. Eso es lo que dice la palabra, triste, ¿verdad? Pero sí había hombres, hermanos, en Israel que conocían a Dios. Había hombres que en ese tiempo, había varones que en ese tiempo no habían caído en la corrupción. Lo que no había era hombres que estuvieran dispuestos a pararse en la brecha. No había disposición de los hombres, de los varones. Una brecha, hermanos, era cuando ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, los pueblos, ¿verdad? Hacían murallas alrededor del pueblo para que el enemigo no entrara. Era protección para el pueblo. Pero hay veces cuando había ataques, esas murallas eran quebradas.
dejaban rasgaduras, dejaban aberturas, y a esas aberturas se les llamaba brecha. Y ahí siempre ponían a un guerrero cuidando esa brecha, porque si no, el enemigo regresaba y entraba por ahí y los atacaba. Entonces ellos tenían ahí siempre a alguien, a un guerrero, día y noche, hasta que esa brecha la levantaran otra vez, para que el enemigo no entrara, cuidando, para que el enemigo no entrara. Y aquí dice la palabra de Dios que el Señor buscaba un hombre dispuesto a ponerse en la brecha. Pero está hablando ahí, hermano, de una brecha espiritual. Y él lo que quería, ese varón, ¿verdad?, que se pusiera ahí en guardia para que moviera la mano de Dios para que no destruyeran al pueblo. Y ¿saben qué, hermanos? Yo creo que no hay duda de que Dios en este tiempo también está buscando esos varones. Está buscando a esos padres de familias, a esos padres cristianos que conocen a Dios, ¿verdad? Pero que estén dispuestos a ponerse en la brecha por sus familias, por sus generaciones, ¿verdad? A estar ahí, ¿verdad? Luchando por la familia, cuidando de su familia. Sabemos, hermanos, que el mundo está corrompiéndose a pasos acelerados. Miramos cómo hay tanto suicidio ahorita entre los adolescentes. Miramos cómo quieren sexualizar a los niños. Y el Señor, hermanos, quiere que nuestra familia sea bendecida. El Señor quiere que sus matrimonios sean bendecidos. El Señor quiere un pueblo bendecido. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere que sus hijos lo conozcan. Y si ya lo conocen, hermanos, Dios quiere que vivan en la voluntad de Dios. No nada más que lo conozcan, que vengan a la iglesia porque ustedes los traen desde chiquitos. No, el Señor quiere que sus hijos tengan un encuentro con Él, que de veras nazcan de nuevo, para que puedan vivir en la voluntad de Él, para que sean temerosos de Dios. Y hermanos, el Señor quiere bendecirnos, quiere bendecir a nuestras familias. El diablo, hermano, las quiere destruir. Y dice la palabra que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y miramos, hermanos, cómo en este tiempo, ¿verdad? Cómo se ha acelerado la inmoralidad. Y no se diga la violencia, ¿verdad? Como les decía la otra vez, cómo están padres matando hijos, hijos matando a padres. Hermanos, la violencia ahorita está increíblemente horrible, ¿verdad? Lo que está pasando alrededor del mundo. El otro día miré en la televisión una parte de las noticias que decía, y tenía un título, Buenas Noticias. ¡Ah, bravo! Hay buenas noticias. Porque siempre son malas noticias, ¿verdad? Lo que nos dan. Pero Dios, hermanos, está buscando a esos padres de familia, a esos varones que se pongan en la brecha por su familia, ¿verdad? Dice aquí en Ezequiel 22:30, el versículo que leímos, y busqué. Dice Dios hablando, y busqué. Dios mismo hablando, y busqué. Es como Dios haciendo una súplica, ¿verdad? Aquí vemos a Dios deseando encontrar a un varón con la calidad moral y espiritual, hermanos, para que se pueda poner delante de Él y Dios pueda bendecir, ¿verdad? Aquí en este versículo, que Dios pueda bendecir a su pueblo y detener el castigo de su pueblo, ¿verdad? Y sin lugar a duda, hermanos, yo creo que Dios en este tiempo también está buscando varones, padres de familia que estén dispuestos a ponerse delante de Dios a favor de su familia, a favor de su esposa, a favor de sus hijos, a favor de sus nietos, ¿verdad? A favor de sus generaciones. Tenemos, hermanos, en la palabra un ejemplo de Moisés. En Éxodo 32, ¿verdad? Y miramos cuando Moisés estuvo en el monte por 40 días y 40 noches. Y miramos cómo mientras él estaba allá arriba en el monte, el pueblo se desenfrenó, ¿verdad? Y Aarón mismo fue el que les hizo un becerro de oro,
y el pueblo adoraba a ese becerro, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Moisés, a este pueblo yo lo voy a destruir, dijo, y yo voy a levantar otro pueblo. Y ahí fue que Moisés le rogó a Dios, le dice, no, Señor, no lo hagas, por amor a tu nombre, no lo hagas. No lo hagas por la promesa que tú hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés rogándole a Dios por el pueblo, dispuesto, ¿verdad?, a interceder por el pueblo, dispuesto a ponerse en la brecha por el pueblo. Y dice aquí en este versículo del capítulo 32, dice Moisés hablando, dice, entonces habló Moisés a Jehová y le dijo, el versículo 32, capítulo 32, versículo 31. Entonces habló Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. O sea que aquí Moisés estuvo dispuesto, fíjense nada más, a que Dios lo quitara del libro de la vida. Estuvo dispuesto a pagar un precio, ¿verdad? Y él le dijo a Dios, Dios, detén el castigo, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Él se puso en la brecha por el pueblo. Y así, hermanos, el día de hoy necesitamos esos padres guerreros que peleen por su familia, que estén dispuestos a ponerse en la brecha diariamente, hermanos, que intercedan por su familia. Y dispuestos, hermanos, a morir al yo, dispuestos a sacrificarse, dispuestos a ponerse en esa brecha, hermanos, delante de Dios por los suyos. Y yo creo, hermano, que usted, padre de familia, como siervo, como padre de familia, ¿verdad? Yo creo que deben de tener ese sentir, ¿verdad? Deben de estar dispuestos a ponerse en la brecha, ¿verdad? Y estoy hablando, hermanos, de una calidad espiritual, porque quiero que en esta tarde entiendamos, y quiero que entiendan, hermanos, el peligro que hay allá afuera, que entendamos la necesidad, varones, de que sean un varón de Dios, un varón que esté dispuesto a ponerse en esa brecha igual como lo hizo Moisés, ¿verdad? Y Dios, hermanos, busca a ese tipo de varones, y Dios desea, hermanos, encontrar a ese tipo de varón, a ese tipo padre de familia. Sigue diciendo en el versículo 30 de Ezequiel 22, que se pusieran delante de mí a favor de la tierra. Aquí, hermanos, está hablando de interceder. Aquí está hablando en representación de, para que Dios, ¿verdad?, en este pasaje no destruyera al pueblo. Así es que dispuesto, busca un varón, hermanos, un padre de familia dispuesto a interceder en representación de los tuyos, dispuestos a buscar el rostro de Dios, dispuestos, hermanos, en pasar tiempo de oración, dispuestos a un ayunar. Padres de familia, hermanos, que estén conscientes de que disciernan la necesidad de ser esa clase de cristianos, aún cuando no nace todavía el niño de Nick. Él tiene que estar consciente de eso. ¿En qué mundo van a ser su hijo? ¿En qué época van a ser su hijo? Aún Adrián, así que su baby está así chiquita todavía, tiene que interceder ya por su niña. Porque hay tanta corrupción, hay tanto peligro. Y desde ya tienen que ser padres dispuestos a orar por sus hijos, ¿verdad? Y que no estén totalmente indiferentes, ¿verdad? Insensibles a lo que está pasando allá afuera, a lo que está pasando en el mundo. Porque, hermanos, es tan fácil acostumbrarnos, es tan fácil dejarnos llevar por la corriente del mundo. Y como hijos de Dios, hermanos, nosotros no debemos envolvernos en las cosas del mundo. Menos, hermanos, participar en toda esa corrupción que se está viviendo. Dice en Santiago, hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué, hermanos, si el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, por qué somos tan tercos y nos queremos ir a las tinieblas otra vez?
El Señor nos arrancó, dice, de allá, hermanos, y lo peor es que hay veces hacemos lo que hacen los que hacen el mundo. Hacemos lo que hacen nuestra familia que no está en el mundo. ¿Cuándo se van a convertir? ¿Cuándo se van a convertir si no les damos el ejemplo? Si Dios dice, si a ellos no les han cambiado el Señor, ¿verdad? Pues a ver cuándo a nosotros. Entonces ellos piensan que pueden estar allá y aquí, pero nosotros somos luz, nosotros somos la sal, nosotros somos las que le tenemos que dar el ejemplo, hermanos. Así es que, hermanos, debemos de ser conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y Dios quiere, hermano, que estemos dispuestos a pagar ese precio, a ser diferentes, ¿verdad? Aún como les decía, pasar tiempo de ayuno, a pasar tiempo de oración, ¿verdad? Y yo voy a hacer esta pregunta, ¿verdad? Pero no la contéstela en su corazón. ¿Desde cuándo tú no has ayunado por tus hijos? ¿O tú acaso has apartado un día y dices, este día, Señor, yo voy a hacer un ayuno por mis hijos? O por tu matrimonio, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que Job, ¿verdad?, hacía holocausto por cada uno de sus hijos por si hubieran pecado, ¿verdad? Entonces creo que tenemos, ¿verdad?, y ustedes como padre, apartar un día para ayunar por sus hijos, ¿verdad? Para pedir por sus hijos, para pedir por su matrimonio, para pedir por su esposa. Dice, ¿desde cuándo, hermanos, no ayunamos por el bienestar de otros? Dice el Mateo, ¿verdad?, 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando nosotros ayunamos, hermanos, es como decirle al Señor, Señor, me tienes que escuchar. Señor, quiero que escuches mi oración. Señor, quiero que mi oración llegue hasta tu trono. Quiero que escuches mi petición. Cuando nosotros hacemos ese sacrificio, hermanos, y ayudamos, es que nosotros le estamos rogando a Dios, ¿verdad? Diciéndole, escúchame. Señor, quiero que me proveas. Señor, quiero que cambies mi vida. Señor, tengo tanta necesidad que yo necesito que tú me escuches. Así es como mira el Señor cuando nosotros ayunamos, ¿verdad? Y va a haber ocasiones, hermanos, de que va a ser necesario tener que dejar de comer. Hacer un lado nuestra necesidad física, y yo ya me voy a incluir también, ¿verdad? Porque la necesidad de que Dios nos escuche va a ser mayor. La necesidad de que Dios nos escuche va a ser más que la necesidad que tenemos de alimentarnos. Y apartar un día, apartar un mediodía, 2 días, ¿verdad? Dependiendo de la carga que tengamos, dependiendo de lo que estamos viviendo en ese momento. Y no comer y pasar un tiempo extra, hermanos, de oración. A lo mejor en la madrugada orando, orar por la salvación de tus hijos, orar por la salvación de tus padres, orar a lo mejor por ese jovencito que está luchando con una tentación o con una adicción, ¿verdad? Porque tenemos, hermanos, que interceder, tenemos que ponernos delante de Dios, ¿verdad? En representación de otros. Y ya no digo en representación de alguien que sea fuera de nuestra familia, en representación de sus hijos, hermanos. Que eso sea el motor, ¿verdad?, de su vida, el motor de acercarse a Dios. Señor, tengo que orar por mis hijos, ¿verdad? Dios está buscando, hermano, esa clase de padres. Dice en Ezequiel 22:30, sigue diciendo, que hiciese vallado, o sea, que levantara muro, ¿verdad? Esa frase que dice vallado es que levante muro, habla de encerrar, habla de cercar, habla de amurallar, ¿verdad? Y si nos podemos imaginar un muro que está derrumbado, un muro que está caído, Dios está hablando, hermano, le está hablando a un varón que esté dispuesto a reconstruir ese muro que está derribado. Así es que necesitamos en este tiempo, hermanos, varones, padres de familia, que estén dispuestos a reconstruir su familia, a reconstruir ese altar familiar, hermanos, que antes se hacía y que ya no se hace.
a reconstruir, hermanos, esa relación, ¿verdad?, que está dañada por el pecado, dispuestos a reconstruir aún tu vida personal, que a lo mejor está derribada, que a lo mejor has cedido a la tentación, que has cedido al mundo, ¿verdad? A padres, hermanos, que estén conscientes de lo que está pasando ahí alrededor del mundo, ¿verdad? Allí en la escuela de sus hijos, ahí en el trabajo de sus hijos, ¿verdad? Y quiero que escuchen, hermanos, ¿verdad?, que si ustedes no hacen nada, entonces eso quiere decir, hermanos, que ustedes están de acuerdo con todo lo que está pasando. Porque si hermanos, ustedes no hacen nada por su hija que está batallando y simplemente la dejan a ver qué hace su mamá, hay que su mamá le ayude, ¿verdad? Entonces, hermanos, es que no les importa mucho. Necesitamos hombres, hermanos, que estén dispuestos a defender a su familia del enemigo, a ponerse en la brecha por su familia, ¿verdad? A hombres que se arrepientan de su indiferencia, hermanos, que se arrepientan de su ausencia. Necesitamos hombres que estén dispuestos a defender a su familia del enemigo, ¿verdad? Como les decía, que se arrepientan de su indiferencia, ¿verdad? Porque a lo mejor tú sí llegas a tu casa, te sientas a comer, tú te bañas, tú duermes ahí en tu casa, ¿verdad? Pero en realidad tú estás ausente. En realidad tú eres un padre que estás ausente porque no te involucras en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos. Y Dios, hermanos, está buscando ese tipo de padre que hagan vallado, que se pongan en la brecha, que hagan su parte de restaurar el corazón de su hijo. ¿Cuántos hijos de nosotros no tienen dañado el corazón? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Así los dejamos. Porque hasta ahí ese corazón también es responsabilidad de los padres. Y dice en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Padres, hermanos, dispuestos a instruir, a enseñar, a estorbar con amor y disciplina en la vida de sus hijos, que hagan vallado, que reconstruyen, que se dediquen, hermanos, a su vida familiar, a la vida espiritual de su familia, que hagan su parte como sacerdotes, hermanos, que hagan su parte. Yo creo, la iglesia les ha dicho una y otra vez, y no es que esté regañándolos ni diciéndoles, yo quiero que entiendan cuál es su posición, quiero que entiendan qué es lo que tienen que hacer, porque en realidad siempre se lo cargan a la mamá, y la mamá orando por los hijos, y la mamá pidiendo por los hijos, y la mamá ayunando por los hijos. Es responsabilidad del padre también, hermanos. Así es que eso es lo que Dios está buscando, padres, ¿verdad?, que se dediquen a la vida familiar, a la vida espiritual de su familia, que hagan, hermanos, parte, ¿verdad?, que hagan su parte para instruir, para dar consejo a sus hijos cuando los necesitan sus hijos. Hagan su parte, hermanos, como hombres, como cabeza de hogar, para que Dios, hermanos, y todo el propósito es que Dios bendiga su familia, ¿verdad? Que Dios la bendiga y que el enemigo no la destruya, ¿verdad? Porque el enemigo está destruyendo, ¿verdad? O el mundo está destruyendo a tantas personas allá afuera. Hombres que se pongan en la brecha, padres que se pongan en la brecha. Y fíjese, sigue diciendo aquí en el versículo 30, en la última frase dice, no lo hallé. Qué triste, ¿verdad? Dice la última frase, no lo hallé. No apareció. Ese hombre que buscaba a Dios no apareció, no se manifestó. Dice, no lo hallé. Y yo creo que eso, hermanos, eso me impacta. Y yo creo que eso nos debería de impactar a todos. Porque dice, busqué hombre que hiciese vallado. O sea, Dios con todo su corazón estaba deseando encontrar ese hombre. Pero eso es lo que a mí me impacta, y yo creo que también a usted lo debería de impactar, que dice que Dios no lo halló, no lo encontró, hermanos. Y yo me pregunto, hermanos, si aquí habrá un varón
si aquí hay un padre que tenga esa calidad espiritual, que cuando se pone en la brecha delante de Dios, mueve la mano de Dios a obrar, a responder. Fíjense que aquí hay otro pasaje, ¿verdad?, que es paralelo, que nos puede dar más entendimiento, paralelo al que estamos leyendo. En Jeremías 5:1, aquí también está hablando de la ciudad, al igual que en Ezequiel. Dice que Dios aquí también está buscando a un hombre, y también es un varón al que se está refiriendo. Y aquí también, pero miren, aquí describe la clase de hombre que Dios iba a escuchar. Aquí la describe. Dice en Jeremías 5:1, dice: recorrer las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Busca en sus plazas a ver si hayas algún hombre, si hay alguien que haga justicia y que busque la verdad, y yo la perdonaré. Dice, si hay alguno que haga justicia. Está hablando de alguien que produce justicia, alguien que está viviendo una vida recta, alguien que guarda la ley, ¿verdad? Alguien que está haciendo lo recto delante de Dios. Alguien, hermano, que con su manera de vivir está produciendo obras de justicia, ¿verdad? Tiene una vida que agrada a Dios por su manera de vivir, por su integridad, por su fidelidad. Un hombre que cuando se para delante de Dios, Dios le presta atención. A ese es el hombre que Dios le presta atención, un hombre íntegro. Dice en Miqueas 6:8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Oh Dios, hermanos, está buscando un hombre hacedor de justicia. Dice que adquiere justicia, que reproduce justicia con su vida, para que cuando Él se pare delante de Dios a favor de los suyos, de su familia, Dios le preste atención y Dios le responda. Y aquí sigue diciendo en Jeremías 5, dice, no solamente buscó un hombre que hiciese justicia, pero también dice que busque verdad también, a un hombre que busque verdad, ¿verdad? Y con esta palabra verdad, hermanas, está buscando a alguien que sea diligente, alguien que con todo su corazón busque verdaderamente a Dios. Y aquí la palabra verdad está buscando a alguien fidedigno, está buscando a un hombre fiel, a un hombre de convicción, a un hombre fiel en cuanto a amar a Dios, fiel en cuanto a obedecer a Dios, fiel en cuanto a guardarse en santidad, hermanos, fiel en cuidar lo que mira, como cuando mira a una mujer que está mal vestida, ¿verdad? Cuida lo que mira, cuida lo que oye, ¿verdad? Un hombre que hasta cuida lo que habla. Fiel en cuanto nunca tomar, ¿verdad?, lo que no le pertenece. Fiel a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y fiel a instruir a sus hijos en los caminos del Señor, ¿verdad? Fiel a pasar un tiempo con Dios, hermanos, todos los días, ¿verdad? No nada más un ratito o ahí cuando ya me voy apurado al camino, no, orar por su familia todos los días, ¿verdad? Fiel, hermanos, a este libro, a la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios a sus hijos, hermanos, pero también a vivirla, a vivir bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? A cumplir, hermanos, con su responsabilidad como padre, como esposo, como varón. Dios está buscando a ese hombre, hermanos, que haga justicia, que haga lo recto delante de Él, que viva una vida íntegra delante de Dios, ¿verdad? Un hombre fiel, como les decía, y que en su fidelidad se sostenga, no que ahora soy fiel y mañana no, que su fidelidad se sostenga. Un hombre que no es movido, hermanos, por la corriente del mundo, que no es movido por la inmoralidad, que se mantiene fiel a Dios, fiel a su familia, fiel a la palabra y fiel a hacer la voluntad de Dios. Ese es, hermanos, ese es la clase de hombre que Dios está buscando. Y yo quiero que levanten la mano los hombres que son aquí así. Los hombres que se consideran así.
Los hombres que necesitan ser así. Los hombres los padres de familia que dicen, Señor, yo estoy dispuesto a pararme en la brecha por mis hijos, no por nadie más, por mis hijos. Y si no, hermanos, díganle, Señor, yo necesito que me ayudes. Yo necesito ser ese tipo de padre, ese tipo de hombre, que estar delante de ti todos los días, intercediendo por mi familia, hermanos, cerrando esas brechas, ¿verdad? Que el enemigo quiere entrar y destruir su familia, ¿verdad? Cerrando ahí esos caminos, ¿verdad? Para que el enemigo no entre a hacer destrozos en su familia. Y hacer esas oraciones preventivas, como nos decía el otro día, ¿verdad? En la predicación del pastor, no esperar a que las cosas lleguen. No esperar a que ya estén las cosas para empezar a orar. Oren por sus hijos de antes. Señor, cubre a mis hijos, protégelos. Adrián, tú tienes una baby, tú tienes que estar orando, Señor, cuídala. Cuídala ya, pronto va a estar en el kinder, cuídamela, luego va a pasar a la junior o a high school. Tenemos que estar orando antes, Nicky, de que nazca tu baby. Tú ya tienes que estar pidiendo por él. Señor, pon la mano aquí en el vientre, que sea un hijo de Dios, una hija de Dios, desde ya, y tienen que pensar en que deben de ser padres intercesores por sus hijos, ¿verdad? Jóvenes un día se van a casar, van a tener su familia, van a tener sus hijos. Pongan eso en su corazón, que ustedes van a ser la cabeza de ese hogar, la responsabilidad va a ser de ustedes, de guiar a sus hijos y a su familia por los caminos del bien, porque es horrible, ¿verdad? Que un padre sufre un padre junto con su hijo cuando su hijo no anda bien. ¿Para qué esperar a que eso pase? ¿Verdad? Y este mundo no va a mejorar, va a ir en peor. Así es que necesitamos ese tipo de varones, ¿verdad? Para que Dios bendiga a nuestras familias. Amén. Dios los bendiga.